¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar cómo declarar los arreglos en Python utilizando el módulo NumPy. Este módulo casi siempre está por default en el software que ustedes estén utilizando para programar en Python. En caso de que tengan alguna pregunta respecto a de dónde descargarlo o cómo instalarlo, nos pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto les ayudamos a buscar las ligas en internet para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer para utilizar arreglos es importar este módulo y lo vamos a importar como NP. Esto es una convención que se van a encontrar en casi todos los programas que hay en la red, de nombrar a la librería NumPy como NP para que sea más corto la escritura en el código. Ustedes vamos a suponer que conocen los elementos que hay en el arreglo, así que vamos a poner el nombre A, después np.array. Esta primera parte es la que le dice a Python que vamos a tener los datos con la estructura de tipo arreglo, al igual que en las matrices. Bueno, si ustedes han visto ya esa materia de álgebra lineal, puede haber vectores y matrices de un número determinado de dimensiones. Los más comunes, pues obviamente son los vectores y matrices de renglones y columnas, aunque puede haber más dimensiones para los arreglos en Python. Entonces vamos a declarar primero un vector que sería 2,3,4 y enseguida vamos a declarar una matriz para que ustedes vean cómo se hace. Es también muy sencillo, se parece mucho en la primera parte hasta los paréntesis. Después de ahí van a utilizar un par de corchetes extra para indicar que ya esto es una matriz de renglones y columnas. Cada renglón lo van a separar con corchetes. Por ejemplo, aquí voy a suponer que tengo 2,51. El siguiente renglón sería 5,6,3 y el último renglón sería 8,9,2. Entonces aquí ya tengo dos arreglos, un vector y una matriz. Entonces vamos a imprimirlo para que ustedes lo puedan ver en la pantalla. Print A y print B. Corremos el programa y ahí están los resultados. El primero es el vector 234 y la matriz ustedes la pueden distinguir porque está encerrada entre corchetes aquí en la corrida del programa. Uno de los atributos que pueden utilizar bastante es el de size y shape. Size nos va a permitir saber cuántos elementos tiene el arreglo, ¿cómo se dice? Cuántos elementos hay en el arreglo. Entonces aquí le vamos a poner número, lo ponemos así, elementos en A. Cerramos las comillas y después mandamos llamar a .size para saber cuál es el atributo en relación al tamaño en A, y esto mismo lo voy a hacer para B. Entonces corremos el programa y aquí tenemos número de elementos en A son 3, aquí lo podemos ver en pantalla, y el número de elementos en B, aquí nada más le cambiamos a B, son 9, y aquí está 3 por 3, 9. Muy bien. Ahora vamos a suponer que ustedes estuvieran ya manejando listas, este tipo de datos en Python, y quisieran convertirlo a arreglos. Aquí voy a utilizar una lista que tengo de temperaturas en grados centígrados y esta la vamos a transformar a un arreglo. Aquí me traje ya toda la instrucción. Aquí está la lista de temperaturas, como les comentaba, está en grados centígrados y la instrucción es muy sencilla. Le voy a llamar arreglo al nuevo arreglo de temperaturas. Es más, le podemos poner arreglo temp es igual a np.array y entre paréntesis van a poner el nombre de la lista. Entonces cuando ustedes impriman, aquí vamos a poner arreglo, ya lo van a ver que está como arreglo entre corchetes y con los números que habíamos manejado en la lista. Pero aquí me falta arreglo temp.
A ver, vamos a imprimirlo. Ahora sí, ahí está. Perfecto. Entonces, ¿pero qué pasa si ustedes quisieran hacer alguna operación? Si esas temperaturas están en grados centígrados y las queremos transformar todas a Kelvin, no hay necesidad de utilizar un ciclo for cuando la operación se va a hacer en absolutamente todos los elementos del arreglo. Entonces, aquí mismo en esta línea de print, lo que voy a hacer es que les voy a sumar 273.15 para que las temperaturas ya estén en Kelvin. Entonces, vamos a correr el programa y ustedes ya van a ver la diferencia. Ya son temperaturas 285, 286, 290, 288, etc. Y esto sin necesidad de utilizar un ciclo for para hacerlo. Muy bien, ahora vamos a suponer que nosotros queramos multiplicar por 2 los números impares de un arreglo. Aquí también voy a copiar y pegar un arreglo que ya tengo, que son del número 0 hasta el 12. Ahí está. Y aquí sí voy a utilizar un ciclo for, ya que solamente quiero los números que son impares dentro de este arreglo. Entonces para eso voy a empezar a escribir for i in range. Va a empezar desde 0, va a llegar hasta 12 y ahorita lo voy a dejar así, que vaya avanzando de uno en uno. Les vamos a dejar en la caja de comentarios y aquí arriba en la parte superior de su pantalla una liga a un video que tenemos donde utilizamos el ciclo for y lo estamos estudiando para que ustedes se familiaricen con ese ciclo si así lo necesitan. Después vamos a imprimir el valor original para que ustedes vean el cambio. Voy a poner print valor anterior, dos puntos, dejo un espacio, comillas y voy a llamarlo como ti más 1. Muy bien, aquí haciendo primero haciendo una corrida mental. Los elementos en los arreglos se manejan como en otros lenguajes de programación. Con corchetes ustedes van a indicar el índice o la posición de ese arreglo. Recuerden que es muy importante que ustedes tengan en mente que los arreglos comienzan desde el número 0, no del 1. Entonces, por ejemplo, aquí cuando la i esté en el valor de 0, la posición que yo voy a tomar es la del número 1, es decir, coincide también aquí con el número 1. Ahora vamos a cambiar ese dato y le voy a poner que ti más 1 es igual a ti más 1, pero ahora multiplicado por 2. Entonces simplemente ponemos el 2 y vamos a imprimir el valor actual, es decir, después de haberse multiplicado. Aquí lo ponemos a la altura, recuerden de la indentación, tenerla siempre en cuenta. Perfecto, entonces vamos a probar este código hasta ahorita en el ciclo for. Muy bien, aquí lo tenemos. Si se fijan, empieza valor anterior 1, valor actual 2, es decir, ya hubo una multiplicación por 2. Valor anterior 2, valor actual 4, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, fue avanzando de 1 en 1 y agarró parejo números pares o impares. Pero si ustedes quisieran que avanzara de 2 en 2, vamos a modificar aquí que en lugar de avanzar de 1 en 1, que es el default del ciclo for, avanzará de 2 en 2. Le movemos aquí en 2 y ahora sí ya vamos a tener solamente los números impares. El valor anterior va a ser 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, que son los números que se están afectando. Ahora les voy a mostrar el error que comentábamos, es muy común. Voy a poner aquí, en lugar de, si se fijan, aprovechando, empieza desde 0 y termina en 12. Pero ¿qué pasaría si yo en lugar de terminarlo en 12 lo terminara en 13 y avanzando de 2 en 2? Aquí saldría un error. Este es uno de los errores más comunes. Dice index
el 13, is out of bounds for axis 0 with size 13. Entonces lo único que nos quiere decir es de que nos estamos excediendo del número de elementos que tiene el arreglo. Entonces una forma de resolver esto podría ser dejarlo desde el 0 al 13. Aquí si se fijan llega al valor anterior que es 12, sí llega a tocar el 12 y el 24, pero está pidiendo otro valor más. Entonces si lo dejamos desde el 0 hasta el 12, aquí ya no hay ningún problema, llega hasta el 12 y termina en el 24, es decir, está multiplicando 12 por 2, 24. Entonces esta es un pequeño ejemplo para que ustedes vean las variaciones que pueden tener en el resultado de su programa al modificar los índices, y que ustedes tengan mucho cuidado en revisar que su arreglo tenga el número suficiente de elementos para que en el ciclo for no se queden sin hacer alguna operación. Muy bien, ahora, pero ¿qué pasaría si ustedes quieren hacer este mismo tipo de cálculo sobre una matriz? Es decir, no afectar a todos los elementos, sino a una parte de ellos. Esto, por ejemplo, para hacer un programa como el Gauss-Jordan o el Gauss-Seidel. Simplemente vamos a declarar una matriz, aquí que la vamos a utilizar como prueba, que va a ser A mayúscula NP array, y la vamos a tener de una dimensión de 2×2, es decir, 2 renglones por 2 columnas. Yo ahorita ya llevo un par de corchetes extra y voy a capturar el primer renglón, que sería 1,1, y después con otro par de corchetes voy a capturar el siguiente renglón, que sería 0,1. Vamos a suponer que yo quisiera multiplicar por 2 el segundo renglón. Entonces vamos a modificar esto. Voy a utilizar un ciclo for otra vez, y aquí les comento que es muy común que en programación se utilice la I para renglones, ese contador, y la J para columnas. Entonces si yo quiero afectar a los elementos del renglón número 2, voy a dejar fijo ese renglón y voy a moverme solamente por las columnas. Entonces voy a poner for J in range. Aquí vamos a poner desde 0 hasta 2. Recuerden que tenemos el elemento 0, el 1 y el 2. Vamos a ver qué pasa si dejamos esta numeración: 0, 2, 2 puntos, A, 0 y J. Si yo quiero que se hagan las operaciones sobre el segundo renglón, entonces voy a tener que cambiarlo a A1. Recuerden que A0 es el primer renglón y A1 es el segundo renglón. Y aquí voy a dejar a la J para que la J se vaya moviendo por todas las columnas, vaya cambiando con el contador. Entonces sería A1 J por 2. Entonces todos los elementos del renglón número 2 van a estar multiplicados por 2. Eso, en el resultado me debe de aparecer un 0 y un 2. Después de que se acabe el ciclo for, queremos que imprima la matriz A después de haber sido afectada por estas operaciones. Entonces vamos a revisar que no tengamos ningún problema en el contador y que todo esté perfectamente bien. Entonces corremos el programa y aquí está. Si funcionó bien, entonces tenemos el primer renglón que no se movió y el segundo renglón que fue modificado al multiplicarse por 2 los dos elementos que estaban en ese segundo renglón. Aquí también cabe mencionarles que en el ciclo for el número 1, bueno, el primer número del contador, que es donde empieza, desde ahí parte. Y donde termina, no termina exactamente en ese 12, sino que termina un número antes, en ese 2, perdón. Por eso pudimos hacer los elementos 0 y 1, sin ningún problema de que estuviera fuera del rango los números del arreglo.
Muy bien, pues esperamos que este video les sea de utilidad como una introducción para los arreglos. Si así fue, no olviden dejarnos su like y suscríbanse al canal para estar checando los videos de Python que vamos a ir subiendo. Que estén muy bien y hasta pronto.